voy a pedir que se ponga sobre sus pies y abra sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo capítulo 26. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Nos da gozo verles. Amén. Nos da gozo verles. Decía en un principio parece culto de mujeres, ¿verdad? Pero no, ya llegaron los varones, trabajadores y esforzados. Amén. Mateo capítulo 26, verso 26. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos a leer unos versos. Me voy a permitir la lectura. Versos 26. Gloria al Señor hasta el 29. Amén. La Biblia dice así, Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señor, te adoramos, te bendecimos en esta noche, Señor. Hemos proclamado tu nombre a través de los cánticos, Señor. Nos hemos gozado, nos hemos alegrado en ti, el Dios de nuestra salvación. Y también nos gozamos con la participación de nuestras hermanas. Gracias por esta participación el día de hoy, Señor. Pero vamos a meditar en tu palabra en esta primer parte, Señor. Te ruego que nos des un oído ungido, atento a tu palabra, y que podamos, Señor, retenerla. Espíritu Santo de Dios, muévete en medio de nosotros como lo hiciste en el tiempo de los cánticos, Señor. Gracias, porque sin duda tú estás con nosotros y no podemos decirte más que a ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, mi Señor. Amén. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Amén. Estamos en la Semana Santa, que le denominan Semana Mayor. El día domingo se le conoce como Domingo de Entrada Triunfal, Domingo de Ramos, donde el Señor Jesús entra a Jerusalén, amén, montado en un pollino como un rey, amén, porque los reyes era lo que acostumbraban. Ellos no entraban en caballos, sino entraban en burritos, amén. El día lunes vemos nosotros ese día de autoridad, como el Señor limpia el templo, ¿verdad? Amén. Su casa de oración. El día martes de controversia. Ese día el Señor se enfrentó a diferentes auditorios, habló con griegos, habló con gente muy preparada, erudita, amén. Por eso se le denomina de controversia, porque hubo varias, válgame la redundancia, controversias con el Señor Jesús acerca del reino. Miércoles, que fue el día de ayer, miércoles de retiro, probablemente es ahí donde el Señor es ungido por una mujer, amén. Y el jueves se le denomina jueves de intimidad, es donde el Señor hizo muchas cosas el último día de vida sobre esta tierra, y algo que hizo es lo que voy a tocar en esta noche. La prédica del día de hoy lleva dos partes. La primera parte la daré yo y seguidamente la segunda parte la dará el hermano Rubén Díaz, amén. El último día de vida de Jesús fueron muchos sucesos, hermanos. Fueron muchos acontecimientos, de tal manera que para llegar al viernes de crucifixión, el Señor Jesús ya estaba muy cansado, estaba muy agotado. Fue una semana muy difícil para él como hombre. Hablamos como hombre, porque el Señor Jesús sufrió la crucifixión como hombre, no la sufrió como el Hijo de Dios, porque muchos tratan de decir, ay, pues qué caso, pues si era Dios lo soportó todo. No, Él murió como hombre, dio su vida por nosotros. En otras ocasiones hemos dicho, al Señor Jesús nadie le quitó la vida, nadie lo mató, Él se dio a sí mismo, porque el dador de la vida, nadie le puede quitar la vida. Él se dio a sí mismo por amor a ustedes y por amor a mí. Y en esta noche, hermanos, ahí en ese pasaje que acabamos de leer, hablamos de
no me voy a detener mucho porque este estudio de la sangre del pacto es muy, muy abundante, que en otras ocasiones ya se nos ha dado la enseñanza. Pero mire, Mateo 26 y desde el verso 1, y hay unos pasajes por ahí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, toma una parte nada más de este día. Y si juntamos los 4 evangelios, pues nosotros vamos a complementar muy bien, como en un orden cronológico, todos los sucesos que se llevaron a cabo ese día. Pero yo me voy a enfocar en algo, porque el día de hoy, al finalizar, vamos a participar de la Cena del Señor. Amén. Para esa fecha, cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos, ¿verdad? Él les habla y les dice: vayan a tal lugar. En el primer día de la fiesta de los panes, le preguntan: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua para que comamos? El Señor Jesús les dice: vayan a la ciudad y se van a encontrar a cierto hombre, y ustedes le van a decir: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Hermanos, y bueno, dice la Biblia que cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Amén. Quiero que vaya conmigo ahí a Mateo 26, estamos verso 21. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me van a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo, maestro? Entonces él respondió y dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va a ser, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Amén. Respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Jesús le dice: tú lo has dicho. Hay otra parte de un evangelio donde nos dice que mientras hablaba esto, Judas se retiró. Algunos comentaristas nos dicen que Judas no participó de la cena. No podemos ahondar mucho todo lo que implicaba la Pascua. Lo único que sí, lo más resaltante que vamos a tomar en esta noche es que para esa fecha del Señor Jesús se cumplían aproximadamente 1500 años cuando se celebró la primer Pascua. Y ustedes saben que la primer Pascua la celebró Moisés. Amén. Antes de salir de la esclavitud de Egipto. Todo el mundo lo sabemos, que el Señor le dijo: vas a sacrificar un cordero conforme al número de la familia, pequeño, grande y demás. Y la sangre, tenía que haber derramamiento de sangre. Y en esa ocasión, hermano, la sangre fue usada en los dinteles porque iba a pasar el ángel de la muerte. Y ellos iban a ser salvos, iban a ser libres. Ahora, en ese lugar, en esa casa donde se llevó a cabo la celebración, hermano, se terminaría la celebración de la Pascua. Escúcheme muy bien. Cuando el Señor Jesús instituye la Santa Cena, porque así se le denomina, el Señor celebró la última Pascua como judío y para el pueblo judío, porque a partir de ahí hablamos de un nuevo pacto. Y el Señor Jesús lo dijo: ahora esto es un nuevo pacto en mi sangre. Por eso el tema de hoy, la sangre del pacto. Porque la Pascua era una sombra de lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. Amén. Juan dio testimonio cuando él vio al Señor Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque en la Pascua precisamente se sacrificaba un cordero sin mancha, un cordero perfecto, un cordero, ¿se acuerda de la palabra que mañana veremos? Consumado es. Cuando el pastor de ovejas tomaba un cordero especial para la Pascua, iba con el señor de la casa y le decía: tetelestai, o sea, está perfecto, se acabó, hasta aquí. Hermano, para este tiempo de la cena, el Señor Jesús ya había lavado los pies a sus discípulos, ya les había enseñado la grandeza del servicio. Mientras unos estaban peleando por quién iba a ser el sucesor, quién iba a ocupar el lugar de Jesús, el Señor se levanta, se ciñe,
una toalla, una tinita con agua y les empieza a lavar los pies. El Señor Jesús trabajó mucho ese día, hermanos, muchísimo. Y vemos nosotros que mientras comían, Jesús tomó el pan. Tal vez usted diga, pero si la Biblia nos dice que cuando Jesús mencionó que uno de ellos lo iba a entregar, Judas ahí estaba, sí, pero no en la institución de la cena del Señor, porque una cosa era comerse el cordero con las hierbas amargas, con la salsita amarga y demás, hasta ahí iba bien, pero ya, hermano, verso 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. ¿Y dio a quién? Para este tiempo Judas, dice otro de los evangelios, él ya no estaba presente. ¿Por qué, hermano? Porque la Santa Cena, la celebración, es únicamente para los nacidos de nuevo. Por eso el pueblo cristiano no da a los niños, no da a los que no son nacidos de nuevo. Porque Judas nunca nació de nuevo. Y ese es un privilegio que solo los redimidos tenemos. ¿Se goza por ello? Amén, gloria al Señor. Y mientras comía, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y él dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando dice partió el pan, estaba simbolizando, tal vez los discípulos no lo entendían, estaba simbolizando el quebrantamiento de su cuerpo. Jamás vamos a comprender en su totalidad cómo fue flagelado el cuerpo del Señor Jesús. Jamás, jamás. Por mucho que veamos películas, por mucho que veamos La Pasión, hermano, yo creo que se quedan cortos todas esas películas. El cuerpo de Jesús fue quebrantado. El pan, símbolo de su cuerpo. El vino, símbolo de su sangre. Dice la Biblia que cuando Jesús les dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. Y tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hermanos, qué tremendo. Nosotros, porque por la gracia de Dios se nos ha explicado la palabra, pero ellos como judíos no asimilaban el asunto de la sangre, porque en Levítico Dios decía que no deberían de comer sangre, porque ahí estaba la vida. Pero el Señor Jesús les está diciendo: no que se van a comer mi sangre, no, estaba de una manera simbólica diciendo: el pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre. Pero es necesario que ustedes coman y beban, porque este es un nuevo pacto. Y dice Lucas 22:19, dice: dio gracias y lo partió. Y esa palabra "y lo partió", de ahí viene la palabra eucaristía, que usted lo conoce muy bien, la famosa Eucaristía. Es bíblica esta palabra. Lo partió. Y esta palabra quiere decir algo muy especial, porque dice, hermano, que fue dado por todos o para todos nosotros. Es decir, el quebrantamiento del Señor Jesús fue para cada uno de nosotros, porque dice la Biblia, hermano, que la sangre que iba a ser derramada era para muchos, o que por muchos es derramada. ¿Quiénes son esos muchos? ¿Quiénes son esos muchos? Amén. ¿Quiénes son esos muchos? Los que hemos creído en Jesucristo. El aceptar a Jesucristo es por fe. No todos creen en Jesucristo, hermanos. No todos creen en el Señor Jesucristo. Amén. Lo que se estaba celebrando, hermano, así como celebraban la Pascua recordando la liberación, era un memorial. El Señor Jesús está diciendo: van a ser todas las veces en memoria de mí. Es decir, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, hermanos, es un recordatorio de lo que Cristo hizo por mí. Pregúntale al que tiene al lado: ¿qué hizo Cristo por ti?
¿Qué hizo Cristo por usted, hermano? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Es que de verdad el tomar la cena del Señor es un privilegio, pero es recordar que Él pagó el precio por mis pecados. Hermano, Lucas dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Un nuevo pacto. Vea lo que dice Lucas y también Mateo. Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Si el Señor Jesús está hablando de un nuevo pacto, significa que anteriormente hubo pactos. Y este pacto con Jesucristo es un pacto de sangre. En alguna ocasión, uno de los hermanos de aquí nos habló de los pactos. Había pactos de sal, había pactos de no me acuerdo, pero el principal era de sangre. Un pacto, hermano, es entre dos partes. Y yo quiero que tomemos bien en serio esto de la cena del Señor. El Señor dijo: un nuevo pacto en mi sangre. Todavía no había sido derramada, pero unas horas después Él iba a derramar su sangre. Y en el Antiguo Testamento nos habla de pactos de sangre. Los pactos se sellaban con sangre. Un pacto es un compromiso, una responsabilidad de ambas personas. Algunos pactos, le vuelvo a repetir, se sellaban con sangre. ¿Usted recuerda? La Biblia nos menciona cuando Adán y Eva pecaron. Dice que ellos hicieron, se taparon con hojas. Y es que el ser humano se quiere cubrir con sus buenas obras, pero no sirven. Y el Creador de los cielos dice que Él los cubrió con pieles, seguramente de algún animal. Y para eso nosotros entendemos que hubo derramamiento de sangre, el primer sacrificio. El primer derramamiento de sangre, hermano. Noé, la Biblia también nos dice que después de ser destruida la tierra por el diluvio, Noé ofreció un sacrificio al Señor e hicieron pacto y sacrificó animales inocentes, víctimas inocentes, también una sombra del Señor Jesucristo, porque Jesucristo como cordero fue llevado al matadero y Él era inocente. Amén. Abraham también realizó un sacrificio. Abraham hizo un pacto con Dios o Dios con Abraham. Nosotros lo vemos en dos ocasiones cuando por ahí se queda dormido, ¿no? Dios y Abraham. Y Dios se pasea en medio de los animales, ¿no? O sea, había un compromiso tal que el que rompiera ese pacto, hermano, pues era algo muy terrible. Hacer un pacto con Dios en los tiempos antiguos era algo muy serio. Y por si fuera poco, hermano, después se ratifica ese pacto cuando Abraham es circuncidado. Hubo derramamiento de sangre. Y aquí podríamos ahondar muchísimo, porque Abraham ya no era un jovencito. Yo no recuerdo bien la edad, pero aproximadamente unos 90 años tendría Abraham cuando se circuncidó. ¿Usted se imagina? Es decir, Abraham estaba dispuesto a ser quebrantado. Por eso, después que Dios le da el hijo, años después, el Señor le habla y le dice: ofréceme a tu único hijo. Amén. Porque ellos habían hecho un pacto, un compromiso, hermanos. ¿Cuántos amamos a Dios? Pero después viene, ¿no? El decir: vamos a ver qué tanto me amas. Ay, Señor, creo que tú no me amas. Porque te amo, estoy permitiendo esto, porque hubo un compromiso entre tú y yo. Muchos dicen que hoy en día los pactos ya no existen, pero el Señor Jesús hizo un nuevo pacto. Amén. En su sangre. Moisés también, hermano, Dios le indicó que celebrara la Pascua. Moisés sacrificó un cordero. Hubo derramamiento de sangre. Amén. 1500 años después que Moisés celebró la primer Pascua, el Señor Jesús viene
y nos da a conocer un nuevo pacto. Es decir, el Señor Jesús en ese nuevo pacto está diciendo: hasta aquí llegaron los rituales de la Pascua, porque ahora yo les ofrezco un nuevo pacto en mi sangre. Lamentablemente nosotros vemos que los judíos, no todos lo aceptaron, pero hermano, el pacto que ofreció Jesús también iba a haber derramamiento de sangre, ya que era muy importante sellar el pacto con sangre. Ahora fíjese muy bien, hermano. El pacto o la sangre de los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento no quitaban el pecado, únicamente lo cubrían. Pero ahora en el nuevo pacto de Jesucristo, hermano, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él selló ese pacto, hermano. En ese pacto hay perdón de pecados, hay limpieza, hay expiación, hay rescate, hay redención, hay esperanza de una vida eterna con Él. La sangre de Jesucristo sí nos quita nuestros pecados, nos limpia. Amén. Ahora fíjese muy bien, hermano. La sangre de Jesucristo, esa sangre derramada, le acabo de mencionar una lista para lo que sirve la sangre de Cristo: para perdonar pecados, para redimir, para rescatar, para limpiar. Amén. Lamentablemente hay muchas enseñanzas erróneas en relación a la sangre de Jesucristo. Hoy en día la sangre de Jesucristo lo quieren usar para cubrir sus coches, sus casas, sus hijos, hasta al inconverso le dicen: tú cúbrete con la sangre de Jesucristo. Permítame decirle que esa es una herejía. La sangre de Jesucristo no es para cubrir tu coche. La sangre de Jesucristo no es para cubrir tu negocio. La sangre de Jesucristo es mucho más poderosa, que te perdona tus pecados, que te redime, que te compró como en el mercado de esclavos con la mira a darte libertad. No bajemos, hermano, no denigremos la sangre de Jesucristo. Esto lo hacíamos, como dice el apóstol Pablo, en otros tiempos por la ignorancia que había en nosotros. Amén. Pero hoy en día no podemos hacer eso. La sangre de Jesucristo va más allá. Y Él dice que por muchos es derramada. Esos muchos somos los que hemos creído en Él para el perdón de nuestros pecados. Le acabo de mencionar algunas supersticiones respecto a la sangre de Jesucristo, porque son supersticiones. Una superstición es atribuirle un poder a algo que no lo tiene. Pero dichas supersticiones, hermano, no son bíblicas. Nosotros en la Biblia, en el libro de los Hechos, nunca mencionamos que Pedro dijo: yo te cubro con la sangre de Jesús. ¿Verdad que no? Jamás. No son bíblicos. Jesucristo está instituyendo un memorial. Y vea, hermano, estamos en Mateo 26, verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y vea qué hermoso verso sigue. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿En dónde? O sea, que quiere decir que un día vamos a tomar allá con el Señor la cena. ¿No se goza por ello? Ay, hermano, qué hermoso es. Amén. Qué hermoso es participar de la cena del Señor. Amén. Hay otro evangelio donde nos dice que el Señor Jesús, después de darle la Santa Cena, después de cenar, entonaron el himno. Me parece que es Lucas el que menciona esto. Entonaron un himno antes de enfrentar las horas más terribles que el Señor Jesús había vivido. Y los judíos, hermanos, en la Pascua entonaban himnos, y esos himnos eran los salmos del 113 al 118. Amén. Y antes de entrar al Getsemaní, algunos
escritores dicen que el Señor entonó el Salmo 118. Vaya conmigo ahí. Y casi estoy terminando esta primera participación. Salmo 118. Gloria al Señor. Y todavía el Señor ya había limpiado les lavó los pies, el Señor ya había cenado, instituyó la cena, les da a conocer que Pedro lo va a negar y entonan el himno, hermano, después de cenar. Téngalo ahí, por favor. Y en esta trayectoria después de entonar el himno, de esa trayectoria antes de entrar a Getsemaní, el Señor Jesús ora por sus discípulos. Y esto lo podemos encontrar en Juan 17. Es lo único que Juan nos menciona. Amén. Y en su casa lee esta parte. Pero ¿le parece si leemos algo del Salmo 118? ¿Estamos ahí? Y usted, yo creo que le va a tomar sentido. La melodía pues se perdió, no se sabe, pero era lo que entonaban los judíos. Del Salmo 113 al 118. Pero tiene sentido. Vamos a leer unos versos nada más del Salmo 118. Lea juntamente conmigo, por favor. Amén. Dice la Biblia: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Me detengo aquí. Esto que estamos leyendo fue lo que el Señor Jesús cantó. Yo quiero que usted ponga mucha atención. Verso 5. Desde la angustia, lea conmigo, invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Me detengo. Amén. Y ese deseo somos nosotros. Le vuelvo a leer. 7. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Usted y yo somos el deseo de Jesús. Usted lo puede ver, hermano, horas después, cómo esa parte de aborrecer a Jesús, todos los juicios que le hicieron ilegales. Pero Él murió porque Él nos anhelaba, nos deseaba. Y sigue deseando perdonar pecados. 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Quién lo iba a traicionar? Un cercano. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. 10. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Y si usted quiere marcar ese salmo en su casita, léalo completamente y usted le va a encontrar sentido. Habla de lo que el Señor Jesús iba a pasar. Mas en el nombre de Jehová, dice Él, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. Termino. Vaya conmigo a Juan 17 antes de dejar este lugar. Todo ese salmo el Señor Jesús lo entonó. Oró por sus discípulos. Y esta parte siempre es muy bendecida. Juan 17. Gloria al Señor. Amén. Dice que Jesús oró y le dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mire, hermano, Jesús ora por sus discípulos y el Señor le dice a Dios, verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado, que proceden de ti. Verso 6. Ellos ahora han conocido, ginosco, en el griego. Y esta palabra ginosco no solo es conocieron, conocido, sino que significa también ellos entendieron. Vea cómo está cerrando el Señor Jesús. Ellos han entendido, ellos entendieron que Dios había enviado a Jesucristo. Estos dos pasajes léalos en su casa, Salmo 118 y Juan 17, porque en esa oración estamos usted y yo. Y no te pido solo por ellos, sino por los que han de creer en mi nombre. Y dice la Biblia que después de esto, después de haber orado, salió al Getsemaní. Juan 17, glorifícame, Padre, al lado tuyo. La gloria que me diste al principio. Ya la anhelaba el Señor Jesús. Pero todavía le esperaban unas horas cruciales. Y después de esto, entra al Getsemaní. Dios les bendiga, mis amados. Amén, gracias. Gloria a Dios. Amén. Acompáñenme a leer, hermano, y estamos en Lucas 22 para llevar la secuencia de este acontecimiento día jueves. Lucas 22 del 39 al 46. Gloria a Dios. Lucas 22 del 39 al 46, así como está, solamente siga con su vista. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en la agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Encontramos ya al Señor Jesús en esta secuencia de actividades en Getsemaní. Y vemos, amados hermanos, esta ocasión que Getsemaní significa lagar de aceite o prensa de aceite. Y esto habla, hermano, de que su Getsemaní, el Getsemaní que el Señor Jesús vivió, se convirtió en un lugar muy especial. Él conocía Getsemaní. Getsemaní está en el Monte de los Olivos. Existe el Monte de los Olivos. Este lugar de Getsemaní está muy resguardado actualmente. Hay mucha seguridad y protección por todo lo que nosotros sabemos simbólicamente en el terreno espiritual de Israel. Sin embargo, para el Señor Jesús se convirtió ese Getsemaní en algo muy especial, en un lugar de agonía, en un lugar de lucha, en un lugar donde iba a ser literalmente pasado a una prensa, a algo que iba a ser muy doloroso. Hay otros comentaristas que han señalado que se convirtió en un lugar de trituración. Iba a ser molido posteriormente. También se le conoce que Getsemaní fue un lugar de grandes decisiones. Y si entramos un poquito, hermano, lo que acabamos de leer, nos encontramos que el Señor Jesús lleva una secuencia de acontecimientos. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de entrar e ir más adentro a orar con su Padre, se hubiera regresado?
se hubiera desaparecido, hubiera abandonado el lugar, le hubiera dicho a los discípulos, vámonos de aquí, como muchas veces se vio amenazado, se vio que lo querían apedrear, y él dice la palabra que pasaba por en medio de ellos y se alejaba de ese lugar. Pero Getsemaní para el Señor Jesús fue un lugar de grandes decisiones, y él pudo enfrentar un Getsemaní con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su temor en Dios y disponiendo su corazón y voluntad a Dios, como ahorita lo vamos a comentar. Quiero decirle, no me voy a ir a alargar mucho, quiero resumirlo porque tenemos algo muy, muy importante que hacer también. Y hermano, quiero comentar esto también. Este día, jueves, lo estamos trayendo a la memoria, esto tan importante. Cuando estamos cubriendo esta semana de Semana Santa que se denomina así, no lo estamos haciendo por costumbre, no lo estamos haciendo porque no tengamos nada que hacer, porque todo el mundo a lo mejor está de vacaciones y nosotros como cristianos tenemos que estar en la iglesia. Pero quiero decirle, tenemos, hermano, un compromiso con el Señor en base a la palabra que acaba de compartir la pastora. Tenemos, hermano, un compromiso. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto tiene que hacerse, hermano, por obediencia a la palabra. No es una costumbre. La gente va a decir, Semana Santa, van a hablar de esto, y ya sé que el día va a tratar esto, y que van a hablar de esto. Tenemos que anunciarlo. Amén. No es rutina, no es... Mire, esto que estamos abordando hoy, el Señor Jesús tuvo el carácter, tuvo, hermano, el criterio tan fuerte de enfrentar su Getsemaní de una forma, hermano, crucial, fuerte. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera ido? Le comentaba, si se hubiera desaparecido, si hubiera tomado a los discípulos que le acompañaron y se hubiera escondido, digamos, en algún lugar. Pero él sabía, hermano, que tenía el carácter para hacerlo, porque su padre estaba con él, y ahorita vamos a comentar algo. Por lo tanto, el Señor Jesús sabía que la situación que se avecinaba, hermano, era muy determinante. Dentro de ello vemos que él permanece en una actitud de intimidad con el Padre, y la palabra intimidad significa estar dentro de una zona de confiabilidad, sobre todo en el terreno espiritual. Hay un pasaje paralelo de Marcos 14, 33 al 34, donde dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mira, amado hermano, era la primera vez, y no hay otros pasajes ni dentro de su biografía que el Señor Jesús abriera su corazón y se lo dijera a los discípulos. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Desprende de su voz una palabra que tal vez nunca la habían oído los discípulos. Habían visto a un maestro que hacía milagros, habían visto a un Señor que había hecho maravillas, sanidades, liberaciones, había hecho cosas magníficas, pero nunca habían escuchado de sus labios decir esto: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y esto habla, hermano, de su sensibilidad y de la confiabilidad que tenía con los discípulos. Y al abrir su corazón, da a conocer, hermano, que había algo muy profundo que le estaba conmoviendo. Su alma estaba profundamente en una tristeza tan llena de dolor y en una proximidad hasta la muerte, que solamente él sabía por qué lo decía. Tal vez los discípulos que estaban en ese momento acompañándole trataron de entenderlo. Y tal vez, hermano, algunos han pensado que esta agonía era una reacción natural. Y dentro de los seres humanos, cuando hay una proximidad
cuando hay una situación amenazante hacia la muerte, se genera una tristeza previa o una sensibilidad a ese tipo de manifestaciones. Pero en el caso del Señor Jesús, tenía mucho que sentir en su ser, en su alma, y se trataba de un estremecimiento que lo sacude, que lo impacta y que le pone en un papel de tristeza. Dice más adelante la palabra que, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar para que, de ser posible, no tuviera que pasar aquella hora, y decía: Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú, según Marcos. Aquí habla, hermano, de una decisión muy, muy determinante. Su ministerio estuvo en una dependencia del Padre, y él decía: no vengo a hacer mi voluntad, no vengo a hablar lo que yo quiera, no vengo a enseñarles solamente lo que el Padre me da, eso es lo que les enseño. Y en esa dependencia, en todo su ministerio y en toda su vida, en la parte crucial, en la parte final, él determina y decía: no quiero que sea mi voluntad, sino la tuya. Hay una nueva, en la traducción viviente dice: Abba, Padre, todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y esto debe ser un ejemplo, hermano, para nosotros en las grandes decisiones, en los momentos cruciales de nuestra vida. Dejar en el Señor nuestra dependencia, nuestra voluntad, y decir: Señor, no sea mi voluntad sino la tuya. Amén. Esta es una tremenda enseñanza. Vemos a Jesús abriendo su corazón ante la presencia de Dios y dejar en las manos de Dios, a través de la oración, esta palabra. Si es posible, mire un poquito en el análisis que se tiene, de si fuera posible decir: Señor, sé que dependo de ti, pero no quiero hacer ninguna cosa fuera del orden. Pero si fuera posible que pasara esto, bien. Y si no pasa, que se haga tu voluntad. Es decir, que hagas lo que tú quieras, porque tú tienes lo correcto, tú sabes lo mejor que pueda suceder. Y eso debería ser nuestra oración también en algunas cosas muy importantes, le reitero. Amén. Vamos adelante. Lucas nos dice que el Señor Jesús se encontraba en agonía. La expresión agonía viene de agón, significa lucha, aplicándose a la angustia que el Señor sentía en ese momento en su vida, y sobre todo cuando él percibía que estaba a horas de partir. Marcaba también para él un paso muy importante. Y encontramos también, en un poquito, hermanos, de análisis, encontramos que el Señor Jesús estaba luchando, estaba batallando incluso en sí mismo, cuando dice: mi alma está triste. Y había una lucha profunda. Y más adelante dice la palabra que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No quiero parar, hermanos, mucho en esto. Quiero ir un poquito ya yendo a culminar esto. Pero qué experiencia, hermano, tan impresionante. El Señor Jesús había dejado su gloria y tenía mucha relación, tenía mucha cercanía con los ángeles. Y cuando vemos que en la parte casi final de su vida, viene un ángel del cielo para fortalecerle. Y entra ahí una pregunta: ¿qué hizo el ángel para generar esa fortaleza en él? ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue esa parte? Para mí, hermano, queda muy interesante. No tengo mucho dato de esto, pero
pero si aparece el ángel, y su tarea del ángel era fortalecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué experiencia tan impresionante, pero también bendecida. Vamos adelante. Oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. A ese suceso, hermano, tan extremo se le llama hematidrosis. En alguna ocasión lo hemos comentado, déjenme decir algo muy rápido en esto. Se da esa acción en el organismo, o se presenta esa parte de cuadro médico, vágase el término, espero no equivocarme, cuando se presenta una situación de alto estrés acompañada de manifestaciones como el caso del Señor Jesús, de dolor, de tristeza, y sobre todo cuando en la parte mental o en la parte emocional tienes ya una apreciación que va a ser como un condenado a muerte o un llevado a la muerte. Este proceso en el organismo es muy fuerte, de tal manera que toda la sangre lleva o va hacia los órganos vitales, corazón y cerebro también, y se hace que se aumente la presión arterial y se active en el organismo una descarga vasodilatadora que provoca una sudoración para perder volumen y disminuir la presión. Cuando dice la palabra que acabamos de leer, que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ahí entra, hermano, una parte que es muy interesante. Ningún acto o ningún acontecimiento en los grandes hombres de Dios o en los hombres bíblicos, en ninguno de ellos tal vez se pudo manifestar esto que estamos considerando. Solamente en el Señor. Y viene por una sola y suficiente razón. Porque a partir de ese momento, él estaba, hermano, viviendo un momento angustiante, porque tendría que llevar en sí la carga y el pecado de todo el mundo. El que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Debemos entender, amados hermanos, que así como el primer huerto, el placer de Adán trajo ruina, ahora en este huerto de Getsemaní, las agonías y el sufrimiento de nuestro amado Señor Jesucristo preparó una salvación tan grande para nosotros. Nadie ha sufrido más de lo que Jesús llegó a sufrir, pero eso era lo que se requería para reconciliar a la humanidad caída con el Dios de gloria. En la vida cristiana continuamente, hermanos, tenemos luchas, aún con nuestra propia voluntad, para lograr la obediencia con Dios. Pero la satisfacción es que esta lucha trae bendición a nuestras vidas cuando obedecemos. Aunque parezca como si al Señor de repente no le interesara nuestro Getsemaní, yo quiero decirle que todos los que estamos aquí tenemos un Getsemaní donde el Señor está interesado. Yo le pregunto, ¿ha identificado que tiene un Getsemaní? ¿Hemos identificado que hay un Getsemaní en nuestra vida? ¿Sí? Getsemaní, lugar de oración. Getsemaní, lugar de decisiones. Getsemaní, pero también un lugar de victoria. Amén. Debemos aprender, hermano, lo que es nuestro Getsemaní, muy importante. Es orar a Dios y entregarle nuestra voluntad y confiar en Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Y de la manera que el Señor Dios mismo envió un ángel para fortalecer
a su amado Jesucristo, nuestro amado Redentor, de igual manera Dios puede enviar bendiciones para fortalecernos, enviar bendición para darnos la ayuda, enviar bendición para sacarnos adelante de un Getsemaní de victoria. Mientras estemos, hermanos, en este mundo, estaremos tal vez con luchas, pero como el Señor Jesús enfrentó los dolores y dificultades, tal vez tendremos noches, hermanos, oscuras en nuestro propio Getsemaní. Pero el Señor Jesús nos dio el ejemplo de cómo reaccionar cuando la voluntad de Dios debe de prevalecer, dejarnos en las manos de Dios y que se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. Quiero terminar, hermano. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor a través de las experiencias de nuestro Getsemaní, Dios conocerá nuestras angustias, Dios conocerá nuestras tristezas, porque hay momentos en que en nuestro Getsemaní sentiremos que nuestra alma está triste por una, dos o muchas razones. Pero si Dios, que ve todas las cosas, Él se ha comprometido en no dejarnos, en no abandonarnos, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cierre sus ojos y oramos. Padre, amado Dios, gracias.